Les damos la más cordial bienvenida a su programa Conócete. En el marco de la serie Justicia y Litigio Electoral, les presentamos las conclusiones de la exposición La protección de los derechos políticos de los pueblos y comunidades indígenas, a cargo del maestro Alejandro Morales Becerra. Como parte de dichas conclusiones, existe un hecho importante, ya que ser una persona indígena se identifica como la séptima causa de discriminación, aunque no es la única. También afectan la pobreza, el color de la piel, la educación, la economía y la clase social. Quédense con nosotros, comenzamos. Adelante, por favor. 11. Elementos que componen el derecho de autogobierno. Adelante. 12. El reconocimiento de los derechos político-electorales de los integrantes de una comunidad y el principio de progresividad. ¿Cuáles son los criterios para acreditar quién es una persona indígena? 1. La conciencia de la identidad indígena es suficiente para legitimar a las comunidades indígenas en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. 2. La autoadscripción es suficiente para reconocer quién es indígena. ¿Cómo debe observarse la norma indígena? Las normas tradicionales indígenas son parte del sistema jurídico nacional. 2. La aplicación de la Constitución y los tratados internacionales ante la ausencia de regulación de los derechos de las comunidades indígenas. 3. Es inconstitucional la exclusividad de los partidos políticos a registrar candidatos. Artículo 2 de la Constitución. 4. Las normas que restringen los derechos fundamentales vulneran el bloque de constitucionalidad. 5. Las normas que integran el sistema jurídico de las comunidades indígenas deben ser producidas por el órgano máximo comunitario. A ver, yo les hago una pregunta aquí. Imagínense que en alguna comunidad indígena tenemos algún candidato independiente. ¿Podrá ser válido, ilegal? ¿Podrá participar como candidato independiente? Sí, ¿por qué? Comentarios, préstales el micrófono. ¿Sí? ¿Pero habrá alguna limitación para que haya candidatos independientes por usos y costumbres? No, porque Ahora sí tiene que participar toda la comunidad, ¿no? Pero imagínense que, o sea, es para la reflexión. Imagínense que en una comunidad, yo Alejandro Morales soy adscrito a una comunidad y decido participar como candidato independiente toda vez, y recuerdo el caso que me comentaba esta compañera del Mezquital, o sea, me quedó muy grabado ahí, que decía que en el Mezquital el 80% pues eran indígenas y el otro 20% no, pero aplicaba el otro sistema, no por usos y costumbres. ¿Qué sucedería si en una comunidad tenemos candidatos independientes? ¿Sería válido? ¿Sería legal? Es un poco para darle vuelta a la reflexión o hacer abstracción. ¿Qué sucedería? ¿Sería posible, Patricia? ¿Por qué? A ver, le pasan el micrófono por allá, por favor. Es que sí, bastante. Yo digo que se encontraría dentro de los, más bien cubriría parte de los requisitos, entonces no habría por qué negarle la candidatura independiente. Ahí tendríamos el Además, caso está de… dentro de sus derechos también civiles y políticos de participar de esa manera, ¿no?, en tratados internacionales. Teníamos el caso de Jorge Castañeda específicamente, que no está referido a los sistemas de usos y costumbres. Sin embargo, es muy claro que habla de las candidaturas independientes ya desde una resolución y en un tratado internacional. O sea, es polémico el tema, bien lo plantea, presta acá con Carolina, si es tan amable,
sí nos plantea varios interrogantes, porque finalmente es un derecho humano. Bueno, tendría que cumplir una serie de requisitos. Con cada constitución establece un requisito para ser candidato independiente. En el tema de los sistemas normativos o de usos y costumbres, creo que no hay requisitos que tengamos que cumplir. Pero entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Acudir a tratados internacionales, invocar el artículo 35, el artículo 1, el artículo 130. ¿Qué tendríamos que hacer, Carolina? Bueno, con todo y eso a mí me surge un poquito más la inquietud. Mi compañera dice que no habría algún problema. En mi caso, disiento un poquito de su opinión en el siguiente sentido. O sea, si estoy hablando de que hay un reconocimiento del sistema normativo indígena y que la autoridad electoral va a hacer la consulta a esa comunidad, ¿cómo quiere que se den sus elecciones? Siento que podría haber, o sea, una contradicción y su pregunta siento es como a veces los toritos que le llamamos cuando están en la academia, ¿no? Entonces, si en este caso yo como autoridad electoral, esta es mi comunidad indígena y yo lo consulto y esa me dice que quiere elegir a sus autoridades en base al sistema de usos y costumbres, no hay partidos políticos, no hay candidaturas independientes, porque es la máxima autoridad, la asamblea, las personas de manera directa quienes van a avalar al candidato que va a representarnos. Luego entonces, ¿cómo puedo yo como persona indígena de esa comunidad postularme a la candidatura independiente? Tendría yo que hacer uso entonces del sistema que se aparta del sistema normativo indígena por usos y costumbres. Entonces, entraríamos en conflicto. Hay la elección en base a usos y costumbres por mayoría de los habitantes de la comunidad y gana su candidato. Pero yo estoy postulándome, queriendo contrariar en este sentido, o sea, contradecir o contravenir las disposiciones de mi comunidad porque están eligiendo a sus autoridades por usos y costumbres. No sé si ya ve que todo el mundo está participando ahora sí, ¿verdad? No les aventé un torito. Así lo sentí. Pero a ver, les reformulo la pregunta. Es una pregunta para la reflexión. Ok, ¿qué tendrían que hacer? Y ya estaba usted adelantándolo. ¿Qué tendrían que hacer para que en una comunidad de usos y costumbres, yo, Alejandro Morales, me postule como candidato independiente de esa comunidad? Imagínense que ya estoy reconocido en una comunidad, soy indígena, etcétera, etcétera. Y coopero con mis jornadas, etcétera, etcétera. ¿Qué tendría que hacer? Acudir a la autoridad estatal distinta a la de la comunidad. Por eso le digo, siento que, o sea, si tuviese el respaldo de mi comunidad, no tendría necesidad de ser candidato independiente, si su sistema es regido bajo usos y costumbres. ¿Se entiende que voy a lanzarme por esa parte? Sí, bueno, yo así lo entiendo, tengo mi derecho humano, pero contraviene esa parte de la comunidad. Sí, pero le digo, entraría en ponderación mi derecho humano de manera individual por encima de los derechos colectivos de una comunidad que también tiene reconocido al mismo rango constitucional su derecho a sus propios sistemas normativos. Entonces, podría yo hablar de dos derechos reconocidos al mismo rango constitucional y tendría que entrarse entonces en la ponderación. Mi derecho individual a tener una candidatura independiente o el derecho colectivo de una comunidad a elegir sus autoridades en base a sus usos y costumbres. A ver, antes de darle el uso de la palabra, ya ven, parece que este tipo de preguntas, a ver, jóvenes, nosotros dejamos participar a todos. Parece que esta pregunta los hizo despertar a todos de manera… Bueno, solamente hay que recordar que el bloque de constitucionalidad, ya no tenemos, anteriormente había una jurisprudencia que nos señalaba lo tradicional, la Constitución en la cúspide, después leyes federales, después tratados internacionales. Después se modifica esa jurisprudencia y tenemos tratados y leyes federales en el mismo rango de jerarquía. Después del caso Radille con el artículo 1 constitucional, en tratándose de derechos humanos, no hay ninguna jerarquía. Se rompe con todo ese paradigma. Pero vemos aquí a su compañero y después les permito a los demás. Bueno. Un comentario, maestro.
respecto a la candidatura independiente, si contraviene los usos y costumbres en cuanto a la elección de las autoridades. Bueno, mire, voy a hablar específicamente del estado de Chiapas, de una región de varios municipios, en donde en esa región, en varios municipios, alrededor de 20 municipios aproximadamente, ninguno de esos municipios llegan a ser miembros de un ayuntamiento tal y cual directamente a través de usos y costumbres. La forma de elegir las autoridades sí es efectivamente a través de usos y costumbres, pero finalmente nos encuadramos a los estatutos de un partido político. Entonces, al organizarnos, al estar ya todos de acuerdo, tenemos que sujetarnos a los estatutos del partido al que pertenecemos. Entonces, desde ese momento, estaríamos en la misma circunstancia con la candidatura independiente. Sin ninguna autoridad, por usos y costumbres, ya soy presidente municipal, sino tiene que ser a través de una elección, compitiendo con el PRI, con el PAN, con el Verde, dentro de los mismos indígenas. Entonces ahí yo no veo que haya una contradicción. El tema es polémico, ¿no? Pero sin embargo yo creo que el candidato independiente tiene que ver muchas cosas muy interesantes. Déjeme hacer una precisión. Bueno, aquí el compañero hablaba de que por los estatutos. Compañero, o sea, decías, bueno, toda la comunidad dice, en base a lo que digan los estatutos. Los estatutos de los partidos políticos hacen las veces de constitución, entre comillas, se regulan ahí internamente. Pero los partidos políticos son entidades de interés público y están sujetas a la Constitución. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí es una modalidad sui generis, pues, pero bueno. Los estatutos no pueden estar por encima de la Constitución. Está la Constitución y están los tratados, ¿no? ¿Qué sería la precisión que habría que ver? O sea, es como algo mixto esa parte. Escuchemos a compañeros, ahorita les doy el uso de la voz a varios compañeros que parece que todo el mundo despertó y parece que no se quieren ir, pero bueno, vamos a seguirle. Bueno, el tema es interesante, es polémico, porque sí es cierto, o sea, estamos reconocidos en todas las leyes, ¿no? Convenios internacionales y todo lo demás. Sin embargo, algo que me llama mucho la atención, el caso de el Bronco de Nuevo León. El Bronco ya sabía que estaba en un partido político, tenía 33 años en un partido político. Él sabía de un año que no iba a ser el candidato. Dijo, no, pues lo más fácil, me voy la otra vía. Renuncio, ¿no? A cuarto para las 12 y me voy por el vía independiente. Yo creo que el sector indígena podría pasar lo mismo. Si su pueblo no lo respalda por esta parte, como el área de normas, ¿no? internas de los pueblos indígenas, pues tendría este vía que podría ir. La cooperativa decía, bueno, si tiene respaldo 80%, si su pueblo no lo quiere, bueno, el 80%, pero no, a lo mejor no los 80 van a votar por él al momento porque sería el voto. Sería interesante, muy interesante, porque el Bronco me llamó la atención, ¿no? Y ganó, por lo mismo, porque ya estaba en partido político, renunció, dijo, no, pues me voy la vía, se puede decir la plan B, se fue. Ok, ¿cuánto? A ver, levanten la mano, nos quedan 2 láminas para 1, 2, 3, 4 compañeros. A ver, démosle por ahí el micrófono, compañero. Que sea breve, como dice su compañera Carolina, en el último momento está aventando toritos, ¿no? A ver, son preguntas que habría que hacer, o sea, hay que reformular. Solamente nada más para apreciar el caso de compañera ya. Ajá. O sea, el hecho de que alguien tenga una militancia política y que renuncie, o sea, si yo voy a ser un candidato independiente,
por lo menos lo que debo de tener es experiencia política. Tampoco tengo que ser casto y puro para poder participar de manera independiente, y más cuando hablamos que son asuntos de carácter público, la cosa pública. ¿Sí? Está interesante. Perdón, breve, no sea malito. Bueno, creo que sí, en una comunidad indígena, pues sí puede funcionar el candidato independiente. ¿Por qué? Porque siempre y cuando, ¿cómo están los demás? ¿Sí? ¿Cómo están? Si los demás candidatos, ¿qué puede ser? Que si ya no tiene cabida a la comunidad, entonces ahí es donde surge un candidato independiente, que sí tiene que estar también, tiene que ganarle confianza a la gente. ¿Sí? Ok. Entonces, que sí hay posibilidad que sí, Bueno, sí para, puede funcionar. para darle oportunidad a los demás compañeros, quien levantó la mano es sí o no, ¿por qué? Queda más breve. Yo soy de Chiapas y en los municipios indígenas de Chiapas es posible la candidatura independiente, porque no hay ninguna autoridad electo por usos y costumbre, siempre es votado en las urnas, entonces sí es posible. Ok. ¿Quién más faltaba? Faltan 2, 3, breve, igual. ¿Sí o no? ¿Por qué? Y perdón porque limite la participación ahí. Sí. Yo considero que dentro del procedimiento interno de los pueblos indígenas no debe de haber candidatos independientes porque normamos, disculpe, por nuestros sistemas normativos. Ya si es fuera, por ejemplo, para competir con los partidos políticos y mi comunidad con otras comunidades de un pueblo indígena me apoya, pues adelante, creo que ahí sí. Pero no, creo que aquí no hay que perder de vista y no hay que hacer mal uso, por ejemplo, todo lo que se ha logrado históricamente dentro de los pueblos indígenas. Imagínense, ahora vamos a implementar las candidaturas independientes dentro de los pueblos indígenas para nombrar, por ejemplo, un presidente municipal, perdón, un agente municipal, pues creo que ahí no. Ok, gracias. Compañero. Bueno, mi comentario es que de los candidatos independientes viene siendo que viene un partido político. Yo creo que ya habría una contradicción a los sistemas normativos de los pueblos indígenas, porque sabemos que nosotros, si viene siendo, por ejemplo, usted está dando clase y la comunidad, estamos dando ejemplo, esta comunidad ya te vio cómo diste clase, ya te nombra a ti, entonces no puedes ser candidato independiente porque aquí está tu gente que te está nombrando a ti bajo los sistemas normativos. Entonces, si una candidata independiente viene siendo que que alguien viene a mandar, no sabes que tú vas a lanzarte como candidato, ahí sí hay una contradicción del usos y costumbres y los sistemas normativos de los pueblos indígenas. Y es único el problema acá. La última participación allá, Patricia. Yo digo que no hay contradicción, como lo dije hace rato, no puede negarse este derecho que parte de los derechos civiles y políticos del Pacto de San José de Costa Rica. No obstante, yo creo que no está haciéndose como una interpretación concreta y precisa del artículo 2, ¿no? Que dice, por ejemplo, aplicar sus propios sistemas, no, ese no era. Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales a las autoridades representantes en el ejercicio de sus propias formas de gobierno. Era lo que mencionaba hace rato, como existir, vaya, un Estado dentro del Estado mismo y que exista esta representación de gobierno y que sea de hecho, de facto, mientras que de jure no se les puede negar esta cuestión. En ese mismo fracción tercera dice… así como acceder y desempeñar los cargos públicos y de elección popular para los que hayan sido electos o designados, y si es su decisión participar como candidato independiente y si también cubre los requisitos hay un acuerdo en el INE conforme a ello se sujeta y conforme a la convocatoria. No obstante a ello, me parece que tiene que tener como un cierto número de porcentajes aún como para previo al registro de esta candidatura, por secciones y por distritos. Ok, lo concluimos ahí, nos quedan 2 láminas, denos 10 minutos y como quiera van a tener pues una reflexión que tendrán que pues, seguir planteando, ¿no?
Y perdón que hasta el final se las haya propuesto. Por ahí el micrófono, ¿quién nos ayuda a leer? Nos quedan 2 laminitas, por favor. Aquí en esa fila, si son tan amables. Y insistimos con el tema de la síntesis. Al final les voy a dejar mi correo y si hay preguntas, comentarios, bueno, pues ahí seguimos dialogando a través de correos electrónicos. La última parte, esta lámina, si es tan amable. ¿Cuáles son los elementos a considerar? Denos tantito, ¿no, compañeros? Ahí para terminar esto. Adelante, por favor. ¿Cuáles son los elementos a considerar para realizar un mejor estudio de los derechos en conflicto? En esta parte se observa un cambio de criterio en el cual la maximización del derecho de autonomía, la pluralidad jurídica, la perspectiva intercultural, las alternativas de decisión que contemplen la forma de hacer democracia en los sistemas normativos internos para que no se restrinjan los derechos de sus integrantes. Todos ellos deben ser observados a partir de los contextos históricos de conflictos ancestrales, los medios de comunicación, la población, la demografía, sus tradiciones, la forma en que han llevado a cabo sus elecciones en cada periodo comicial. Entonces, si ven, esos son algunos de los elementos y son bastantes. Adelante, por favor. Con esos criterios, el Tribunal Electoral se abrió a un tema intercultural de decisión de controversias. Se inicia un nuevo capítulo de la protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas, sus derechos de acceso a la justicia, a la maximización y ampliación de su autonomía y autodeterminación. 1. Análisis integral de su contexto. 2. Deberes específicos en contextos de conflictos comunitarios, maximización del derecho de autonomía, sus restricciones deben ser necesarias y razonables. 3. Medidas alternativas de solución de conflictos. 4. La maximización del derecho de autonomía implica la protección del sistema normativo interno. ¿Cuáles son los criterios para garantizar la igualdad de género? 1. Principio de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres debe ser observada por los sistemas normativos internos y las autoridades electorales. 2. La participación de las mujeres no debe ser una práctica discriminatoria. 3. La aplicación de medidas para garantizar la representatividad efectiva de las mujeres en los ayuntamientos. Fuente principal. Pues hasta aquí concluimos este trabajo. Bueno, parte de la síntesis fue retomado de este trabajo de la maestra Roselia Bustillo Marín, está todavía por publicarse. En su gran mayoría retomamos de este trabajo, y bueno, a nombre del Centro de Capacitación, bueno, la maestra que iba a concluir ahí, de verdad que me parece que es un grupo sólido, me parece que van a ser unos excelentes abogados en la defensa de las comunidades indígenas. Yo creo que no pierdan la oportunidad de continuar con estos cursos, y de verdad que hagan en cuenta que están haciendo una especialidad intensiva en esta materia. Y por mi parte, pues yo les agradezco mucho. Pediré aquí a la maestra que, a nombre del Tribunal Electoral. Les agradecemos su presencia. Muchas gracias por habernos acompañado durante una transmisión más de la serie Justicia y Litigio Electoral. Les invitamos a que nos acompañen la próxima semana en Conócete. Hasta la próxima.
La democracia es cuestión de todos los días y de todos los ciudadanos, de grandes y pequeñas decisiones. En el Tribunal Electoral trabajamos para que tu voz sea respetada. Resolvemos a favor de la igualdad política entre mujeres y hombres. Defendemos las decisiones que toman con autonomía los pueblos y comunidades indígenas. Nuestras sentencias garantizan el respeto a tus derechos político-electorales, consolidan nuestra democracia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos. Hola, soy Rodrigo Morales. Te invito a votar el nuevo programa de contenidos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Como siempre, me acompaña en la conducción Pablo Javier Becerra. En este espacio haremos el análisis del proceso electoral. Tendremos invitados, académicos, analistas y los titulares de las instituciones electorales que nos ayudarán a entender a los ciudadanos qué es lo que está ocurriendo a lo largo de las etapas de este proceso electoral. Nuestros invitados nos van a ayudar a conocer las principales novedades de la reforma electoral y explicar paso a paso todo lo que hay que hacer para ir a votar. Recuerda, solo aquí en Plataforma Electoral, el canal de televisión por internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde tú tienes mucho que ver. Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos.